través de su palabra. Los atributos de Dios son las características que Dios dice de sí mismo a nosotros para que nosotros le conozcamos. ¿Por qué podemos nosotros conocer que Dios es misericordioso? Porque la Biblia nos dice que Dios es misericordioso. Y luego que nosotros lo sabemos, lo experimentamos, nos deleitamos en la misericordia de Dios y podemos conocer la misericordia de Dios porque Él nos enseña que Él es misericordioso. Los atributos de Dios son características particulares de Dios que identifican y nos ayudan a conocerle más. Existen los atributos naturales que son no comunicables, ya les he explicado eso. Quiere decir que son características que solo Dios tiene y nadie más las puede tener. Y tienen que ver con su existencia. Solo Dios es, complete, omnipotente, autosuficiente, inmutable, eterno, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Dios es trino, inmenso, Dios es uno. Son atributos que son características, atributos naturales de Dios que son no comunicables. Nadie más, ningún otro ser puede ser lo que Dios es en sus atributos naturales. Veo que lo entienden bien. Los atributos morales, que son de los que estamos hablando, son características del trato con Dios hacia nosotros. Y esos son atributos que sí son comunicables. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios es, nosotros podemos imitar esas características de Dios. Recuérdenme, atributos morales de Dios. Dios es amor, Dios es santo, y nosotros debemos ser santos. Sed pues vosotros santos, porque vuestro Padre es santo. Dios de gracia. Gracia, amén. Debemos crecer en gracia. Misericordioso, amén. Debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Amor, ya lo dijimos. Justo, Dios es justo y nosotros debemos ser justos. ¿No te escucho, hermano? Sí, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Hablando de ser completos. Amén, hermanos. Ok. Muy bien, sí, Dios tiene gracia para dar. Amén. ¿Qué más? Fiel, eso todavía no lo vemos. ¿Quién dijo fiel? Se me anda adelantando. ¿Quiere enseñar usted? Ese es el próximo. Gracias. Pero Dios es fiel, es cierto. Nosotros debemos ser fieles porque Él es fiel. Y hoy vamos a ver que Dios es paciente. La paciencia de Dios es uno de los atributos morales por medio de los cuales se revela a nosotros, escuchen, a través de su palabra. Y necesitamos aprender qué significa la paciencia de Dios. Significa que muchas veces Dios detiene el castigo que nosotros merecemos porque nos da la oportunidad para arrepentirnos y para acercarnos a Él. Vaya que debemos agradecer que Dios es paciente. Vaya a Éxodo 34 y versículo 6, hermanos. Éxodo 34 y versículo 6. Es muy interesante, hermanos, saber que Dios muchas veces no trata con nosotros inmediatamente conforme a nuestros pecados y no nos castiga como merecemos, porque Dios es paciente. Éxodo 34, dijimos, versículo 6, hermano. Mire ahí, Éxodo 34 y versículo 6. Mire lo que dice. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ese es nuestro Dios. Si Dios, hermanos, solamente fuera justo, Él aplicaría, hermanos, su justicia a castigar nuestros pecados en el momento que nosotros lo cometemos. Si solo Dios fuera justo, probablemente ninguno de nosotros estaríamos aquí.
todos estaríamos muertos y sin duda todos estaríamos en el infierno. Pero porque Dios es paciente, detuvo el castigo y detuvo las consecuencias de muchos de nuestros pecados, hermanos, para que nosotros pudiéramos conocerle y pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos recibirle como nuestro Salvador. Que Dios es paciente, hermanos, no significa que Dios sea pasivo al pecado del hombre, que Dios se haga de la vista gorda para decir, ay, haz como que no vi, como lo hace muchas veces el gobierno y la policía ante tantos delitos y crímenes que se cometen en nuestro país. Mucha impunidad, mucha indiferencia, mucha apatía, hermanos. Que Dios sea paciente no quiere decir que Dios es pasivo. Pasivo es que no hace nada y no va a hacer nada. No quiere decir que Dios sea indiferente al pecado. Quiere decir, hermano, que por su misericordia nos da la oportunidad y nos es paciente y longánimo para que nosotros podamos arrepentirnos. Hay un perfecto equilibrio, hermano, entre la paciencia de Dios y la justicia de Dios. Vaya a Números 14, 18. Números capítulo 14, hermanos. A propósito, el pueblo de Israel había hecho enojar a Dios de una manera muy fuerte. Y Dios había determinado destruir a la nación de Israel. Números 14, 18, hermanos. Moisés, hermanos, intercede por el pueblo para que Dios no los mate. Y la paciencia de Dios se hace manifiesta ante la petición de Moisés, que le dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Está diciendo, sí, Dios es paciente, tardo para la ira, grande misericordia, pero eso no quiere decir que va a dar por inocente al culpable. Eso no quiere decir que no va a haber consecuencias para aquel que está burlándose de Dios, para aquel que está haciendo el pecado y que no se arrepienta. Va a haber consecuencias, pero esas consecuencias no vienen en el momento. Y es la única razón que a veces, hermano, usted y yo vemos gente que usted y yo no entendemos cómo siguen vivos. Usted y yo no entendemos cómo hay gente que no ha muerto. Esa persona no merece vivir. Esa persona es cruel. Esa persona ha matado, ha robado, ha secuestrado, ha violado a otros, hermanos. Y nos preguntamos por qué Dios no lo mata, por qué Dios no lo manda al infierno. Porque si fuéramos nosotros, hermanos, rápido ejecutaríamos sentencia contra otras personas. Pero gracias a Dios que Él no piensa como nosotros. Gracias a Dios. Nosotros vemos a alguien que se equivoca y luego, ¿verdad? Como cuando Jesús estaba, le trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y le dijeron: Señor, la ley dice que debemos apedrear a esta persona, dinos qué hacemos. Y todos ya con las piedras, nomás dinos, eran de allá del barrio Bravo, ¿verdad? Listos para apedrear. Y Jesús les dice: bueno, cualquiera de vosotros que esté libre de pecados, el primero a arrojar la piedra contra ella. Pero muchos de nosotros de la iglesia, hermano, vemos a alguien y ya traemos las piedras listas para aventar. ¡Ah, te equivocaste! No perdonamos. Queremos ejecutar sentencia. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque si algunos de nosotros estuviéramos ahí con Jesús, hermano, nada más Jesús hubiera dicho: el que esté libre de pecados aviente la primera piedra. Algunos hasta aventarían la piedra, como si tuvieran el derecho moral de juzgar y de criticar a otros. Pero Dios no es como nosotros. Vaya a Nehemías capítulo 9, versículo 17, hermano. Yo quiero que usted vea en la Biblia la consistente declaración de que Dios es paciente, de que Dios, hermano, es grande en misericordia. Y sí, hablamos de la justicia de Dios, hablamos, hermanos, de que Dios es justo, pero también hablamos que es misericordioso y que también Dios tiene gracia y que Dios tiene paciencia. Y gloria a Dios por su paciencia. Nehemías 9:17 está diciendo ahí la palabra de Dios: Nehemías, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. La cerviz es la parte trasera de la cabeza de un animal que se usa, hermanos, para arar la tierra, como un buey, un asno.
En la parte de la cerviz, de la nuca, se les ponía el yugo para trabajar. Y había veces que los animales, hermanos, se hacían rejegos, rebeldes, ariscos, no sé cómo le dicen, pero se endurecía la cerviz oponiendo resistencia, es decir, no me pongas ese yugo. Y esa es una ilustración que usa Dios para identificar la rebeldía del pueblo de Israel, diciendo: yo no quiero someterme a ti. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas. Clemente es otra palabra sinónima para paciente, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, no estábamos en una posición en la que merecíamos sufrir por nuestros pecados, en la que merecíamos morir, en la que merecíamos consecuencias trágicas, sufrir y perder, hermano, todo lo que teníamos? Pero Dios tuvo paciencia con nosotros y no dejó que eso pasara, no dejó que nos muriéramos, no nos dejó ir al infierno, porque Él tenía un plan para nosotros y extendió su paciencia para esperar al tiempo de nuestro arrepentimiento, hermanos. Vaya al libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel 2, 12, hermanos. Joel invita al pueblo de Israel, hermanos, a arrepentirse confiando en la paciencia de Dios. Joel 2:12 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamentos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mire que dice que se duele del castigo. ¿Quién sabe?, dice Joel. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios, hermanos. El profeta Joel decía al pueblo de Israel: sí, Dios es fuego consumidor, Dios traerá grande ira, grande castigo. El día de Jehová viene y va a haber castigo, y va a haber, y habla mucho de la tribulación y habla mucho del juicio contra las naciones, pero le dice: pero aún hay tiempo, arrepiéntanse, no vaya a ser que la paciencia de Dios se acabe. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen su mal camino, porque Dios es paciente. Vaya adelantito al libro de Nahum, Nahum capítulo 1. Sentencia en contra de la ciudad de Nínive, aquella que Jonás había predicado 60 años antes, pero se habían alejado de Dios, se habían arrepentido, pero olvidaron la palabra de Dios. Y en Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué hermoso es saber, hermano, que Dios es un Dios paciente. Otra manera como en la Biblia identificamos la paciencia o la clemencia de Dios es también, hermanos, la longanimidad. Y no habla de unos tacos de chorizo o de longaniza, es un atributo de Dios. Romanos 2:4, longanimidad. Aprenda esa palabra, porque vaya que la vamos a necesitar. Romanos capítulo 2, ¿lo tienen ahí, hermanos? Versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, ¿y qué dice, hermanos? Longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito principal de la paciencia de Dios? Llegar al punto en que el ser humano se arrepienta delante de Dios. Por toda la Biblia encontramos, hermanos, ejemplos de la paciencia de Dios. La encontramos allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, hermanos. Y la primera reacción de ellos después de pecar y conocer el bien, pero conocer más bien el mal, porque el bien ya lo conocían, fue esconderse de Dios. En ese momento, hermanos, el ser humano había recibido una sentencia de muerte por desobedecer a Dios.
Pero Dios fue paciente, no los destruyó, no los mató, sino que vino al huerto del Edén, Dios, y en Génesis 3:8 dice que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, y esa indica una voz fuerte, y llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Imagine la escena: Adán y Eva escondidos de Dios porque le habían fallado. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente, hermanos. Pero el clamor y la pregunta de Dios no era para investigar dónde estaba Adán, era para que Adán escuchara la invitación de Dios y viniera a él. Aunque hubiera pecado, ¿dónde estás tú? Hay muchos cristianos en esta noche que han hecho algo malo en contra de Dios, y algunos han dejado de asistir a la iglesia. Por casualidad, algunos tal vez estén mirando a través del internet o la grabación. Pero tal vez usted está aquí pensando: ya no voy a ir a la iglesia, ya no lees tu Biblia, ya no oras, ya no vas a ganar almas, ya no tienes esa cercanía con Dios. Son efectos especiales, amén, hermanos. Y tal vez tú estás lejos de Dios, no físicamente, pero espiritualmente. Y esta noche Dios está diciendo: hey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estás aquí físicamente, pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu amor, tu deseo, tu deleite, tu pasión? Dios con su paciencia te está diciendo a ti en esta tarde: ¿dónde estás? Vuelve, regresa. Mire que Dios pudo castigar a Adán, pero Dios llamó a Adán porque Él es paciente. Dios tomó la iniciativa para restaurarlos. Dice la Biblia que Él hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese versículo enseña mucho trabajo de Dios. Primero, en matar animales y derramar sangre inocente para expiar la culpa de Adán y Eva. Segundo, el trabajo para confeccionarles pieles a la medida de ellos para cubrir sus cuerpos y cubrir su desnudez. Restaurar la relación de ellos con Dios. Restaurar la relación entre ellos dos, porque estaban avergonzados y se habían cosido hojas o delantales de hojas para taparse uno del otro. Imagínese usted la escena, hermano. Pero Dios restauró la relación entre ellos mismos porque Él es paciente. Dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, todavía no es tarde. Aún Dios tiene paciencia contigo. Aún Dios está esperando que te arrepientas. Dios es paciente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El problema es que nos acostumbramos a vivir escondidos de Dios. Nos acostumbramos a esos delantales de hojas que hemos cosido para tapar nuestra iniquidad, nuestro pecado, y guardar las apariencias delante de otros, hermanos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Ya aprendimos a venir a la iglesia, hermanos, poner nuestra cara de santos. Ya aprendimos que con una Biblia podemos tapar muchas apariencias, aunque nunca la leemos, aunque nunca la usamos más que nada más para guardar apariencias de que tengo y traigo una Biblia. Pero Dios te está llamando en su paciencia. Él no te ha destruido, no ha traído consecuencias, porque Él es paciente, hermano. En Génesis 4:6, Caín mató a Abel, un hecho trágico. Pero antes de que eso sucediera, Dios le advirtió a Caín. Habían traído ofrenda a Caín y Abel, y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín.
¿Y sabe qué hizo Caín, hermano? En lugar de arrepentirse y hacer lo correcto, se amargó, se ensañó su espíritu, se enojó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Caín quería hacer las cosas a su manera. Dios ya había enseñado a través de Adán y Eva cómo debían ser las ofrendas que Dios quería para expiación. Tenía que haber sangre, derramamiento de sangre, de animales, de primicias. Pero Caín quiso traer lo que él quiso. Dios quiere esto, pero yo ofrezco esto. Trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra representa obras, hermanos. Caín quería ser salvo a su manera, agradar a Dios a su manera, presentarle a Dios lo que él quería, no lo que Dios quería. Y hay muchos cristianos así, hermano. Dios quiere esto, pero yo hago esto. Dios dice no dejando de congregarnos, pero yo nomás voy a misa el domingo en la mañana. Dios dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero yo no tengo tiempo. Dios dice traer los diezmos al alfolí, pero yo no quiero, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Pero aún así Dios fue paciente y sostuvo un diálogo personal con Caín. En Génesis 4:6 le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante, Caín? ¿Qué tienes? Y le dice Dios: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, fíjese lo que le dice Dios: el pecado está a la puerta. Dios le está advirtiendo a Caín: Caín, si tú sigues en ese plan, vas a hacer algo terrible que ya no va a tener vuelta atrás. Si tú dejas de hacer lo correcto, si no quitas esa soberbia, Caín, prácticamente le dijo: mire, con todo eso a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín, mira, el diablo va a poner en tu mente matar a tu hermano, y si no te arreglas, si no te arrepientes, lo vas a hacer. Tal vez en ese momento Caín no se sentía capaz de ser un asesino. Y hay muchas veces que Dios, en su paciencia, hermano, escuche esto, Dios nos habla para advertirnos del peligro en el que usted y yo podemos caer. Y Dios usa su palabra. La predicación, el domingo prediqué, hermanos, sobre no participes en pecados ajenos. Amén, hermano. Y varios, no uno, no dos, varios me dijeron: pastor, ese fue para mí, ¿verdad? ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Varios se ofendieron, algunos se enojaron. Y sí era para usted. No era para la parroquia de acá. No era para los mormones, era para usted. El problema es, hermano, que no escuchamos, que nos ensañamos y a veces nos ofendemos cuando es Dios que nos está advirtiendo: hey, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado, porque tus pasos van derechito a ese lugar que Dios te está advirtiendo. No vayas por ahí. Pero nosotros, hermanos, no hacemos caso. Pero Dios nos advierte porque Él es paciente. ¿No le dijo Cristo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado que tu fe no falte? Y le dijo: Pedro, ayunad y orad, no, velad y orad para que no entres en tentación. Pedro, viene una gran prueba a tu vida, ponte a orar. No, Señor, yo no necesito orar, mejor me echo un sueñito. Jesús les dijo: os digo que todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Qué dijo Pedro? Ay, Señor, no, perdóname, pero te equivocas. Yo no. Yo te amo más que todos estos. Si todos se escandalizan yo no. Yo estoy listo a dar mi vida por ti. Pedrito, ni siquiera va a cantar el gallo antes que me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le advirtió porque Él es paciente. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabe cuál es el problema que usted y yo tenemos y nos advierte.
y nos habla. Fue paciente, hermanos, también en los días de Noé. Nada más escuche 1 Pedro 3:18, dice: también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y luego dice versículo 19, hablando, hermanos, en el cual dice, versículo 20, perdón, hablando de los espíritus que en otro tiempo desobedecieron. Pero escuche esto, dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en los días de Noé, Dios vio cómo estaba la condición del mundo y decidió destruir toda la vida. Pero Dios en su paciencia dio una oportunidad extensa, que mientras que el arca se construyera, Dios esperaba que la gente se arrepintiera. Y tardó años. Yo no creo que fueron 120 años. No hay base bíblica para eso. Yo creo que fueron al menos unos 50 años tal vez. Pero fueron muchos años. También dice 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Hermano, por muchos años, por décadas, dice que Noé era pregonero, predicador de justicia. En la paciencia de Dios por años, Noé predicaba: va a llover un diluvio, va a caer un diluvio, pero estoy construyendo un arca para que ustedes puedan ser salvos. Vengan al arca y sean salvos del diluvio. Y la gente se burlaba de Noé. Y la gente, hermanos, los consideraba locos. Tal vez hasta los maltrataban y los maldecían. Por eso dice la Biblia que los días que Cristo venga será como en los días de Noé, hermanos. Que la gente estaba tan ensimismada en el pecado, en el vicio, que no hacen caso al llamado de Dios para arrepentimiento. Pero Dios es paciente. Dios perdonó a Israel muchas veces. En el Salmo 85:1 dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Sela. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. La paciencia de Dios le hizo muchas veces mitigar su ira para no destruir al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios no le dijo a Moisés: apártate, voy a destruir a todo este pueblo y voy a hacer otro pueblo mejor? Y Moisés dice: no, Señor, no los destruyas, perdónalos. Y Dios en su paciencia dice: está bien, los voy a perdonar. Se contuvo por su paciencia. Aún allá en Nínive, hermanos, la capital de los asirios, un pueblo, hermanos, malvado, perverso, depravado. Antes de destruirlos, Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Jonás sabía, hermanos, que Nínive iba a invadir, o eran los asirios que iban a invadir a Israel en el 721 antes de Cristo, y los iban a destruir. Jonás sabía, ya había profecías que decían que Nínive, los asirios, serían los que destruirían a Israel. Y Jonás, tal vez en un intento patriótico, según la opinión de algunos, decidió desobedecer a Dios para que Dios destruyera a los ninivitas. Pero Dios mandó a Jonás en el vientre de un pez, de hecho. Ahora, cuando Dios te manda, hermano, tú puedes ir en barco, puedes ir en el vientre de un pez. Tú decides. Pero cuando Dios manda, hay que obedecer, hermanos. Dios tuvo paciencia con Jonás y Dios tuvo paciencia con Nínive. Y hubo un gran arrepentimiento en Nínive por la predicación, la peor predicación que usted escucharía en su vida, hermano. Jonás no predicó un bosquejo, no predicó una hora, no predicó misericordia, ni arrepentimiento, ni solución. El mensaje de Jonás duraba menos de un minuto. Es más,
unos segundos. El mensaje de Jonás a Nínive: de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Eso es todo. Eso es todo. Pero eso fue suficiente para que hubiera el avivamiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Y desde el rey hasta los animales fueron perdonados, porque Dios es paciente. De hecho, ¿sabe qué pasó? Jonás se enojó. En Jonás 4:2 oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Imagínate, enojado porque Dios no destruyó a Nínive. Predicó a Nínive: Dios los va a destruir, bola de pecadores. Y tal vez, solo tal vez, Jonás les dijo: y allá me voy a sentar afuera de la ciudad a ver cómo Dios los destruye. Y ahí estaba Jonás esperando la destrucción de Nínive, y no llegó. Y se da cuenta que todo el pueblo se arrepintió y buscó a Dios, y que Dios los perdonó. Y Jonás se enojó con Dios por ser paciente, como muchos cristianos, ¿verdad, hermanos? De hecho, la Biblia dice que Dios hizo crecer una calabacera en una noche para cubrir la cabeza de Jonás del sol. Y al siguiente día la calabacera se secó, se pudrió. Y Jonás estaba enojado por la calabacera. Y Dios le dice: tú ni trabajaste por esa calabacera, y estás más enojado por una calabacera que por toda una ciudad donde hay 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha e izquierda. Había bebés en esa ciudad. Jonás tenía más carga por una calabacera que por toda una ciudad. Y así hay cristianos que tienen más carga por una mascota que por las almas perdidas. Vivimos en un mundo en que la gente ama más los perros que las almas perdidas. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día las mascotas, el 85% de las familias en México tienen mascotas. Ya en las farmacias de Simi ya pusieron veterinarios, porque es más importante salvar a los perros que a las personas. Yo no odio los animales, pero los animales no tienen alma. Y yo sé que hay mucho debate en eso, ¿verdad? Los animales no son como las personas, hermanos. Algunos hasta les dicen hijos a los perros. Me están mirando algunos ya con coraje, hermano. Pero algunos gastan más en croquetas para perros que lo que dan a misiones. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos perdido todo juicio y sentido del propósito de la paciencia de Dios. Aún el rey Acab, y no tenemos tiempo de ver todas las historias, pero Acab, dice la Biblia, que fue el peor rey en Israel, que no hubo como él, otro como él, ni antes ni después, vendido a hacer el pecado, porque su esposa Jezabel lo incitaba para el mal. Pero dice la Biblia que cuando Acab oyó la palabra de Dios, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios es paciente, hermano. ¿Cuáles son los propósitos de la paciencia de Dios? Número uno, que la gente se arrepienta. Leímos al principio, 2 de Pedro 3:8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa. Eso de que Cristo viene, a ver, ¿dónde está? El Señor no retarda su promesa, dice la palabra de Dios, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no ha venido? ¿Por qué Dios no ha traído la gran tribulación? ¿Por qué Dios no ha destruido este mundo a través, hermano, de aquellos juicios anunciados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Por una sola razón: que Dios es paciente, y Él está esperando que usted y yo nos pongamos las pilas para salir a ganar almas, predicar el Evangelio y anunciar a otros la salvación de Cristo. ¿Por qué Dios no ha venido? Porque Él es paciente, porque Él quiere. Dice, es paciente para con nosotros. Está esperando que a usted le caiga el 20, hermano. Que usted deje de estar enfocado solamente en el dinero, solamente en el placer y el entretenimiento, y por una vez usted se ponga a invitar a otros a venir a la iglesia, a dar un bendito folleto, a hablarle a alguien de Cristo, hermano. No es difícil. Todos podemos hacerlo. El problema es, hermano, que no entendemos ni aprovechamos la paciencia de Dios. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vaya a Romanos 3:24. Romanos 3:24, hermano. Romanos capítulo 3, versículo 24. Si lo tiene, dígame. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa, escuche esto, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por la paciencia de Dios, Él está dispuesto a pasar por alto los pecados pasados. Mire, hermano, ninguno de nosotros merecemos ir al cielo, eso lo entendemos. Pero ¿cómo es posible que, habiendo hecho tantas cosas que usted y yo hemos hecho? Sí, no ponga cara de santo, porque usted ha hecho cosas malas. No importa qué tan joven eres, hay cosas que has hecho que te avergüenzan y que no te gustaría que nadie supiéramos. Y hay cosas que usted sabe. Piense en un momento lo que usted ha hecho. No es fácil olvidar lo que hemos hecho, lo peor que hemos hecho. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? Lo peor, lo que te avergüenza. ¿Sabes qué, hermano? Dios ha decidido pasarlo por alto. Dios ha decidido perdonarlo, borrarlo, echarlo en lo más profundo del mar. Amén. Que Él sea paciente debe ser la mayor razón para amarle. Escucho hombres que aman a su esposa porque les hicieron mucho daño y ella los aguantó. Y hombres que dicen, la amo porque ha sido paciente conmigo. Ese es un motivo para amar, porque no te dejó. Hay mujeres que a veces me pregunto, ¿por qué no lo deja ese? ¿Verdad, hermanos? Y no te ha dejado porque tu esposa es paciente y te ama. Pero no importa cuánto te haya aguantado tu esposa, Dios te ha aguantado más. Y Él es paciente, hermano. La paciencia nos muestra su gloria y majestad. Romanos 9, 22. Mire lo que dice Romanos 9, 22. Su paciencia nos muestra su gloria y majestad.
Pablo dice en un versículo, hermanos, ahí, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La paciencia de Dios, hermanos, nos muestra su gloria y su majestad. Nos enseña quién es Dios, cómo es Él, cómo es Dios. La gente imagina a Dios como un viejito barbón, bonachón, medio cegatón, ¿verdad? Que todo se aguanta. Pero ese no es Dios. Ni siquiera Dios tiene una forma corpórea como lo hemos visto. Él es espíritu. Pero hermanos, Dios es paciente. Primera Timoteo 1:15, vaya conmigo, hermanos, dice la palabra de Dios que la paciencia nos lleva a ser salvos. Primera Timoteo 1:15, palabra fiel es esta, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cuando vemos la paciencia de Dios en nuestra vida, hermanos, podemos ser de ejemplo, podemos ser de inspiración a otros, para que vean la paciencia de Dios en mi vida y puedan, hermanos, venir a Cristo para ser salvos. La paciencia de Dios puede ayudarnos a ser ejemplo para que otros sean salvos. Pero déjeme decirle algo más. La paciencia de Dios tiene límites. Tiene límites. Cuando oímos estos principios, podríamos pensar, pues con ganas, entonces le doy vuelo a la hilacha, hago todo lo que quiera y me disfruto la vida y vivo la vida loca, que al cabo Dios es paciente y al cabo Él me va a perdonar. No, no te equivoques. La paciencia de Dios tiene límites. Muchos años Dios mandó a Noé predicar arrepentimiento para que la gente subiera al arca. Pero hubo un momento que Dios dijo: se acabó. Y le dice a Noé: sube al arca. Subió los animales. Pastor, ¿cómo subió un león y un borrego? ¿Y por qué el león no se comió el borrego? Ya les he explicado, no comían carne los animales. Y está en la Biblia, Génesis 2 y luego Génesis 9, hasta Génesis 9, después de salir del arca, los animales y la gente podía comer carne. Eso ya lo hemos explicado montones de veces. Dios mete los animales y dice la Biblia que fue Dios quien cerró la única ventana en el arca. La puerta. Dios cerró la puerta. Dios dijo: nadie más entra aquí. La gente nunca había visto llover. Hasta el diluvio dice la Biblia que subía un rocío de la tierra que regaba las plantas y con eso se nutrían. Nunca la gente había visto una gota caer del cielo, porque acuérdense que antes del diluvio había, hermanos, una tipo de biosfera, un tipo de capa de agua que cubría la tierra, y era una de las razones que la gente podía vivir cientos de años, 900 y tantos años. Matusalén vivió 969 años. Quitando esa capa de protección de agua, cambiando la dieta y otros factores que fueron determinados por Dios, desde el diluvio la gente ya no podía vivir siglos. Ahora vivían, serán sus días, dijo el Señor, 120 años. De ahí la gente piensa que Noé predicó 120 años, pero no estaba diciendo eso, estaba diciendo limitando el cambio biológico en la naturaleza humana. Pero esos son otros temas. Dios cerró la puerta y dijo: nadie más va a entrar. Y empezó a caer la lluvia.
Y no cayeron gotitas, hermano. Dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Había una gran masa de agua que cubría. Dice en la creación que Dios separó las aguas que estaban sobre la faz del abismo de las aguas que estaban abajo. Dios separó el mar, los océanos, de una cantidad de agua. Inclusive después de el diluvio hubo el Pangea, porque ahí describe la Biblia que en los días de Peleg la tierra fue separada por continentes. O sea, hay mucha información, pero Dios dijo hasta aquí. La paciencia de Dios se acabó y Dios dijo: basta, ya no más. Buenos días los que acaban de despertar. En Génesis 18:20, Dios le dice a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Todavía Dios diciéndole a Abraham: convénceme de que no destruya a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham empieza la intercesión y le dice: Señor, ¿destruirás al justo con el injusto? ¿Qué tal que en esa ciudad hubiera 50 personas justas? Y Dios le dice: mira, si hubiera 50 justos en la ciudad, yo la perdonaré por amor a esos 50. Acuérdense que en esa ciudad de Sodoma vivía Lot, su esposa y 2 hijas de ellos, y ya había recibido la invitación a la boda y tenía 2 yernos. Ya eran 6 personas que al menos conocían a Dios. En todos los años que Lot vivió en Sodoma, 6 personas. Si cada uno de ellos, hermanos, le hubiera hablado a 8 personas, 8 personas, cada uno, 6 por 8, 48. Y Abraham dijo: bueno, 6 personas, sí. Bueno, a lo mejor de los 50 faltan 5. 45, Señor, dijo Dios. Si han ganado 45 almas, no la voy a destruir. Bueno, 40. Bueno, si han ganado 40. 30. 6 personas, 5 almas en 20 años. 5 almas. Claro que debió haber dado un folleto, aunque sea. Y todavía le dice a Abraham: 20. Dios le dice: mira, si esos 6 han ganado, nada más a 3 personas cada uno, voy a perdonar la ciudad por amor a los 20. Bueno, Señor, 10. 6, a lo mejor los yernos salieron flojos, pero Lot, su esposa y sus 2 hijas al menos han ganado cada uno a una persona. El asunto que ni los yernos eran salvos, ni las hijas eran salvas, ni la esposa era salva. Y Dios dijo: no. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Se han encontrado, hermanos, en la arqueología moderna vestigios de lo que muy probablemente fue Sodoma y Gomorra. Inclusive hay una estatua de sal que muy raramente sobresale del piso, y es conocido esa formación salina del Mar Muerto como la esposa de Lot. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y así podemos ir por toda la Biblia cuando Dios le dice al pueblo de Israel y los entregó en manos de sus enemigos. Cuando Dios decidió castigar a Elí y a sus 2 hijos por la iniquidad que él sabía y que muchas veces le advirtió. Y si seguimos por toda la Biblia, encontramos vez tras vez: sí, Dios es paciente, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es fuego consumidor. Y la paciencia de Dios tiene un límite, hermano. No se atreva a jugar, ni a burlarse, ni a aprovecharse de la paciencia de Dios, porque muchas veces lo hacemos. Como hijos de Dios nos burlamos de Dios, en un sentido, cuando como Sansón pensamos: esta vez saldré librado como las otras veces. Pero no sabía
que Jehová ya se había apartado de él. El problema es que tú y yo no sabemos qué tan cerca estamos del límite de la paciencia de Dios. Tal vez estás en la rayita, como Ananías y Zafira, que por una mentirilla al Espíritu Santo cayeron muertos en medio de la iglesia. Primera de Juan 5:16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Hay pecado de muerte en cristianos? Sí, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El que cometes y termina la paciencia de Dios para contigo. Ese es el pecado de muerte. No es el mismo para mí, no es el mismo para ti. Pero a veces cortamos nuestros días porque nosotros colmamos la paciencia de Dios. No sigamos, hermanos, en ese juego peligroso. No sigamos en ese rumbo y en esa dirección. No te aproveches. Hay un punto más sobre la paciencia que quiero hablarlo la próxima semana, pero quiero quedarme en esto, hermano. La paciencia de Dios tiene un límite. Tal vez tú piensas que estás muy lejos de ese límite. Ananías y Zafira pensaron: Dios nos va a perdonar, nadie se va a dar cuenta. Un pecado que todos hemos cometido. Yo traigo las pizzas. Amén, hermanos. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que... Qué vergüenza que el hermano Elías nos diga: hermanos, lo que prometieron hace ¿cuántos meses? 2, 3 meses. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no tenemos temor de Dios. Y no se trata de dinero, se trata de tener temor de Dios. Algunos de ustedes, varones, estás jugando con un juego peligroso. Estás mensajeando, viendo cosas que no debes. Estás en la cuerda floja, hermano. Porque Dios ha sido paciente contigo y tu esposa no se ha enterado. Y no se ha destruido tu matrimonio. Pero así como Dios le advirtió a Caín de lo que venía, Dios te está advirtiendo lo que viene. Escúchame, hermano, no estoy bromeando. Hermana, cuidado. Porque hoy en día las hermanas también son tremendas. No las de aquí, las de otros lados. Jovencitas, cuidado con esos juegos peligrosos que andan ustedes, coqueteando con el mundo. Jóvenes, oyendo esa música mundana, viendo ese contenido inadecuado. ¿Tú qué te crees muy inteligente, verdad que sí? Porque nadie te ve, nadie se da cuenta. Modo, ¿cómo dicen? Modo, ¿cómo tienen los celulares? Modo incógnito. Nadie se da cuenta. Elimino los cookies, historial y ¡pah! Lo podrás borrar del teléfono, pero no de la mente de Dios. Te escondes de tus padres y los engañas, los haces tontos fácilmente. Pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No abuses, no juegues. Mejor ahorita, hermano, antes que nos vayamos, ven al altar y dile a Dios: gracias por tu paciencia. Mira, tú has sido paciente conmigo, Dios. ¿Cómo me has aguantado, Señor? Pero no quiero llevar esto más allá. Quiero ponerme en serio. Vamos, si usted no entiende eso, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Esto es algo serio. No estamos aquí rellenando un tiempo de iglesia y jugando a persignarnos y vámonos. No, Señor,
Dios es paciente, es el mensaje de hoy. No te aproveches. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu paciencia conmigo, Señor. Yo ni debería estar aquí parado en este púlpito, Señor, pero has sido paciente conmigo. Yo no debería estar vivo, Señor. Hace mucho yo debería estar muerto, pero tú fuiste paciente conmigo. Yo no debería ser salvo, mucho menos un siervo tuyo, pero tú has tenido paciencia. Y no hay otra manera de definir dónde estamos y qué estamos haciendo. No hay otra explicación que tu paciencia conmigo. Gracias. Gracias porque podemos conocer y reconocer que sin ti no somos nada. Ayúdanos a no jugar con esto. Gente que se jacta de sus vicios, sus pecados, pensando, yo hago lo que quiero, vivo como quiero. Pero solamente tu paciencia y longanimidad nos han guiado al arrepentimiento. Ayúdanos a vivir conscientes de esta gran verdad,